Querida y querido colibrí, espero que tú y tus seres queridos estéis bien. Paso por aquí antes de que sigas escuchando este episodio para compartirte que tiene un contenido diferente al que venimos produciendo en Proyecto Co. Para nosotras está directamente relacionado con la innovación social porque pone en evidencia los problemas que queremos resolver. Con el panorama mundial que nos presenta la vida, no podíamos seguir como si nada. Por eso, hemos decidido crear Dear Friend, We Listen, que se traduce al español como Amiga, te escuchamos. Una miniserie de capítulos sueltos en los que personas cuyas historias han sido desplazadas a la periferia alzan su voz. Nuestra intención es cambiar las narrativas y movilizar una realidad más justa, inclusiva y regenerativa. Esperamos que te guste. Las lenguas indígenas son más que palabras, son historia, identidad y una forma de entender el mundo. En este episodio caminamos de la mano de Amelicia Santa Cruz Álvarez, lideresa del pueblo Gunadule, para conocer los rituales, la sabiduría y la esencia de su cultura. Desde su infancia creció en un hogar donde la palabra era sagrada. Aprendió a escuchar a su padre, líder de su comunidad, y a su madre, cuya voz tejía decisiones en las noches bajo las estrellas. Nos habla de las ceremonias que marcan la vida, de la conexión con la tierra, de la conexión con el agua, de la importancia de sembrar no solo alimentos, sino también memoria y cuidado. A través de su relato descubrimos cómo su comunidad protege a las niñas y mujeres, cómo la tradición se entrelaza con la resistencia y cómo su lengua, el Dulegaya, sigue vibrando con fuerza. Este episodio es una invitación a sumergirse en una cultura donde el tiempo se mide en rituales, donde la familia es el corazón del territorio y donde la palabra sigue siendo un puente entre el pasado y el futuro. Bueno, yo voy a hablar un poquito en mi lengua. Ite buenatkana emi ambe malgasun masidi anmal igaltat yanmal omegan igi anmalga innasalige igi anmalga inasale. Bueno, traducción. Es decir, que en estos momentos estoy hablando de unos temas muy importantes. En un principio estamos hablando de ceremonias o ritualidades se le hacen a los niños y a las niñas en la cultura gunadule. Y pues para que también sepan que la cultura tiene su propia lengua y su propia estructura. Las lenguas indígenas son idiomas porque tienen sus raíces, sus estructuras y su gramática. Mi pueblo se llama pueblo Guna, Cuna o Gunadule, y la lengua se llama Dulegaya. Soy Amelicia Santa Cruz Álvarez, soy mujer indígena del pueblo Cuna o Gunadule del departamento de Antioquia de Colombia. Estamos ubicados en la zona de Urabá, en los municipios de Turbo y Necoclí. Soy una mujer lideresa, defensora de los derechos de las mujeres indígenas y también, pues, lógicamente, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mi comunidad es muy arraigado a su identidad, es muy celoso de su identidad, poco permitía que las instituciones entraran. Mi comunidad está a la orilla del mar. Las casas son retiradas cada una de las otras para poder cultivar las huertas, para poder tener las gallinas, los cerdos, los perritos y tener pues una huerta grande. Por eso nuestras casas no son cercas. Estamos 12 minutos de la otra casa, 10 minutos de la otra casa, media hora. Cada uno, en términos de Colombia, decimos, cada uno tiene como su parcela, su finca, su buen territorio para poder cultivar. Nuestra fuente de vida es el agua, las quebradas, siempre las casas van a estar al lado de las quebradas, de los ríos, porque pues esa es la fuente de vida de la comunidad y de los seres en esa comunidad y para los pueblos indígenas en general. Mi papá era la autoridad máxima de la comunidad. Mi papá un ser muy espiritual, un ser político, un ser que escucha la palabra y escucha a todos, es un ser que sabe escuchar, tiene ese don de la escucha
y mi mamá también. Yo veía que mi mamá no incidía mucho en el espacio político, pero ella incidía en su casa sobre mi padre. Yo escuchaba en la noche que mi mamá se sentaba en el patio viendo las estrellas, viendo la luna. Entonces era mucha palabra que se tejía entre mi papá y mi mamá, y nosotras éramos puras niñas y nos sentábamos a escuchar lo que los dos hablaban. Entonces creo que desde muy chica, desde muy niña, yo empecé a escuchar los problemas de la comunidad, los problemas políticos, los problemas sociales, las resoluciones que se daban, los debates que se hacían, porque igual yo estaba en ese escenario. Mi padre, desde que tuve conciencia, mi padre era el Saila. Saila quiere decir cacique en mi lengua gunadule. Él siempre fue un líder político, así que las primeras palabras políticas que empecé a escuchar es desde la voz de mi padre, desde el hogar, desde mi familia, y mi mamá, que siempre ha estado al lado de él acompañando su proceso político en defensa del territorio y de su comunidad. Bueno, para nosotros la familia es muy importante porque la familia no solamente es la esposa y el esposo. Nosotros hablamos de un sistema de matrilocal en mi pueblo Gunadule. Matrilocal quiere decir que si yo me caso, mi esposo debe venir a pasar a vivir a la casa, a mi casa, donde está mi papá, mi mamá. Vivimos por unos años, unos 2, 3 años, porque el noviazgo en nuestra cultura no se da en mucho tiempo, el noviazgo es muy corto. Entonces la familia en el matrimonio va conociendo al yerno, ¿cierto? A mi esposo, al yerno. Entonces sí, a veces el yerno es maltratador, si no le gusta trabajar mucho, si es perezoso. Entonces la familia está pendiente y sabe que yo no voy a tener garantía viviendo sola con él en otro lugar. Y a mí me gusta mucho ese sistema que mi cultura lo ha tenido, porque es la manera de cómo se protege a una mujer, porque si empieza a vivir aparte y las casas son separadas, y si el esposo es muy maltratador, nadie se va a dar cuenta. Entonces yo hoy en día lo tomo como una protección, ese sistema matrilocal, a la mujer, porque las mujeres siempre vamos a ser indefensas en todos los espacios, en todos los ámbitos, y entonces en ese momento la pareja sale a vivir ya a otra casa aparte en el territorio que el Saila le cede. Nuestras ritualidades empiezan desde que uno está en el vientre, desde que la madre está gestando. Al mes y medio, la primera conexión que uno tiene es que la madre gestante debe empezar a tomar plantas medicinales recomendados por los botánicos, lo llamamos Inaduleri, que es el botánico, para empezar a fortalecer esa gestación, ese feto, esa semilla que está en el vientre. El ombligo del bebé o de la bebé y la placenta es sembrada en la tierra. Me parecen actos en conexión con la tierra, la relación con la tierra, el respeto con la tierra que debe tener el ser gunadule. Entonces nos preguntamos muchas veces dónde está enterrado tu ombligo, cuál es el árbol de tu ombligo. Son temas tan importantes que podemos hablar en la comunidad, en la cultura. Entonces, por ejemplo, hoy que soy una mujer política, hoy que soy una mujer intelectual, yo mi trabajo de grado de maestría lo hice en todo esto, los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la cultura del pueblo Gunadule. Y ahí me di cuenta que el primer derecho que tienen los niños y las niñas de mi cultura es el derecho a la conexión a las plantas medicinales a través del cuerpo de la madre cuando está en gestación. Bueno, aquí en Colombia nosotros hablamos de resguardos. Resguardos son territorios grandes titulados por el gobierno nacional. Entonces, cuando se titula como resguardo, entonces se vuelve ese territorio colectivo a un pueblo étnico acá en Colombia. Entonces, mi territorio ya era resguardo. Entonces, es un resguardo grande, por ahí de 7.000 hectáreas. Cada familia que se va conformando, el cacique, el Saila, va distribuyendo el territorio a cada familia
para el sustento, para que haga su plan de vida familiar, se va repartiendo en lo que te decía ahora. Entonces la repartición se hace, se le entrega un pedazo de territorio y ahí la familia empieza a cultivar, tiene pues sus productos para el autoconsumo y si se puede, pues si le da para vender también lo puede hacer. Nosotros estamos en todo el Golfo de Urabá, en toda la zona de Urabá. Hoy se exporta el plátano, hay cultivo de plátano y de banano y en mi territorio los hombres son muy trabajadores, son muy comerciantes porque también con todo el proceso de la colonización y como estamos al frente del mar, en todo el Golfo de Urabá, el límite entre Panamá y Colombia, entonces la historia cuenta de que nosotros fuimos muy colonizados por piratas franceses, ingleses, escoceses, nos enseñaron la parte del negocio. Entonces, en mi comunidad, las mujeres, los hombres son muy negociantes. Yo nací como en ese seno muy político y yo terminé la primaria y quise seguir a hacer la secundaria y me fui a estudiar por fuera de la comunidad con una familia no indígena y ahí pues pulí, aprendí mucho la lengua castellana. Luego regresé a la comunidad porque, no sé, en mi espíritu, en mi cuerpo entró de que yo tenía que regresar a mi comunidad y que tenía que hacerme la ceremonia de la pubertad. Es la llegada de la primera luna, la menstruación. Bueno, a mí me llegó la menstruación a los 10 años. Ahí mismo le conté a mi mamá. Mi mamá me dijo que tenía que acostarme en una hamaca y tenía que estar en quietud porque la comunidad tenía que saber de ese acto y que eso era un acto no de vergüenza, que ese era un acto muy lindo y yo lloraba porque me dolía mucho el estómago, tenía cólicos y me asusté mucho. Mi mamá me dijo que eso era normal en todas las niñas y en todas las mujeres del mundo y que esa era también la conexión y la sanación para mi cuerpo, para mi ser, me decía ella y me dijo que yo tenía que estar acostada todo el tiempo en la hamaca porque nosotros no dormimos en hamaca y dentro de esa casa arman una habitación adornados en hojas de platanillo, donde yo quedo encerrada, pero ese encierro es algo muy bonito, es algo de conexión consigo mismo como niña, es la conexión con la familia, es la conexión con las plantas medicinales, es la conexión con la misma historia. Entonces el encierro puede durar 8 días, 15 días, un mes, un poco más, porque durante ese proceso la comunidad hace la chicha, empieza a fermentar la chicha porque alrededor de eso hay una fiesta. La menstruación es alegría, es para conectarse y para poder danzar alrededor de la niña, de la menstruación o de la luna, de la primera llegada de la luna de la niña. La comunidad entera danza y hay comidas, todos ponen, no solamente mi familia va a poner para mi fiesta, para ese ritual, porque el ritual no es un ritual solamente que haya lo sagrado, sino que también hay fiesta alrededor de eso. Está lo sagrado, pero también hay alegría porque va a haber danzas, va a haber instrumentos, las mujeres van a llegar con sus mejores galas, los hombres también van a llegar con sus mejores galas, hay muchos niños van a conocer todas las herramientas que se utilizan. Ahí es donde yo también termino de estar ahí encerrada, yo ya salgo, ya desbaratan toda nuevamente las hojas de platanillo, todos los materiales, es entregado a la tierra o es puesto en un árbol de la jagua y con ese árbol, con esa fruta me bañan el cuerpo entero, entero, a la media hora tiene un color negro en su piel, entonces yo quedo negrita, pintada, porque esa fruta, en la concepción de mi cultura, esa fruta es refrescamiento, porque yo no puedo recibir
ese paso de niña a la preadolescencia así abruptamente debe haber pasado en mi cuerpo muchas plantas, muchas piedras, muchos cuarzos medicinales, baños para que mi cuerpo pueda entender ese paso a la cual en la que ese baño es muy importante con esa fruta agua y ese árbol, ya ese árbol lo nombra, después ese árbol lo llamamos el árbol de la vida para las mujeres, para las niñas. Y en ese lapso del tiempo de la primera ceremonia de la pubertad de la luna, a los 3, a los 4 años, hay otra ceremonia que lo llamamos la ceremonia de la libertad. De esta primera ceremonia a la segunda ceremonia de libertad, la niña no puede tener novio, no puede haber relaciones sexuales. Entonces es un momento de cuidado para que la niña a temprana edad no tenga hijo. Además, porque en mi cultura y en las culturas indígenas todavía existe el tabú de hablar de las relaciones sexuales. Entonces ese es un proceso que la familia, las hermanas, las tías, la abuela, la madre, cuidan a la niña para que no haya esa relación hasta la segunda fiesta a la que tenga 16, 17 años, a los 18 años, yo ya tengo esa ceremonia de la libertad. Es una manera como del cuidado de la niña. Esa es como una de las características que yo he visto en muy particular de mi cultura en las demás culturas indígenas de Colombia y hoy se sigue practicando, se sigue haciendo, porque es una manera también de adentrarse a conocer, a profundizar lo que es la historia de origen de la cultura del pueblo Gunadule. Ahí es donde yo empiezo a hacerme las preguntas, ¿por qué me hacen esa ceremonia? La ceremonia tiene un montón de características, de pasos, de procesos, en donde yo, que me lo están celebrando, yo estoy viviendo, yo estoy inmersa en este proceso, en ese ritual. Entonces, claro, yo estoy preguntando a todo el por qué hacen esto, por qué este paso, por qué este elemento, por qué me cantan, por qué esos instrumentos, por qué me hacen eso. A la vez de las preguntas del por qué de la adolescencia, la abuela, las mujeres adultas le van explicando poco a poco el conocimiento de la importancia de los rituales de las niñas y de lo que encierra en sí la cultura, la comunidad, el territorio. Entonces son procesos muy bonitos, son procesos de enseñanzas propias y de la educación hacia las niñas mediante esas ritualidades. Y me conecté con mi proceso organizativo regional, que es la Organización Indígena de Antioquia. Ahí no se hablaba mucho de los derechos de las mujeres, se hablaba de unos derechos colectivos, derecho a la tierra, derecho al agua, derecho a la educación, a la salud, pero yo veía que las mujeres indígenas asistíamos a esos espacios políticos de nivel regional, dentro del movimiento indígena la oía, yo desde el silencio escuchaba porque era una niña muy joven, por supuesto no podía tomar la palabra, pero yo veía mujeres de mi departamento, mujeres empoderándose, mujeres tomándose el micrófono y yo decía, yo algún día quiero ser como ellas. Llegó un momento en donde la comunidad empezó a ver en mí, porque yo hablaba el castellano, entonces yo hoy valoro eso, que si sabemos hablar el español perfectamente es un valor agregado muy importante, pero las que están allá, que no saben hablar el español, que tienen toda esa sabiduría, ese conocimiento, también es un saber muy poderoso hoy para hoy. Entonces encontré ahora el esposo. Él llegó, era un indígena también, un indígena de Panamá, de la misma cultura, porque nosotros también estamos en el país de Panamá. Él ya estaba en la universidad y yo era la única niña, un poco más diferente porque llevaba muchos años saliendo, entrando a la cultura y afuera, y era la que sabía hablar el español y era la que era un poco más diferente, mi expresión, mi personalidad. Yo creo que mis miradas, mi forma de ser era totalmente diferente a las demás niñas de la comunidad, porque las otras niñas nunca habían salido a estudiar. Entonces, claro, este hombre llega y ya venía también trabajando todos los derechos de los pueblos indígenas y se conecta con mi papá, porque mi papá
era el Saila, el cacique de la comunidad. Él se conecta muy bien porque mi papá tenía el mismo interés del trabajo, ahora el esposo que yo tengo, y en ese tiempo pues él era muy joven y se conectó con él, y entonces claro, como yo siempre estaba al lado de mi padre, escuchando, entonces, bueno, entonces empezaron los amores con él y ya yo me casé con él. Y entonces yo llego a la ciudad de Medellín, donde unos amigos de él, empiezo a vivir y empiezo a estudiar. Y ahí me empiezo a conectar con él, con la Organización Indígena de Antioquia, que es la organización regional que aglutina a los pueblos indígenas que existen o que existimos acá en el departamento de Antioquia. Y ahí empiezo yo a asistir a todos esos eventos políticos. La comunidad me decía, tú eres la única que sabes hablar el español, usted es la única que ha salido fuera de la comunidad y sabes desenvolverse en la otra cultura. Tú puedes. Los hombres, las autoridades me dijeron, y eso lo valoro mucho hoy, porque hoy en las comunidades indígenas hay mucho machismo. Pero mis autoridades, que son autoridades de edad espiritual, confiaron en mí. Creo que yo miraba por todos los lados y todo eso empezó a ayudarme. Empecé a conocer mujeres valiosas, mujeres en sus territorios, en las localidades, mujeres emprendedoras, mujeres poderosas, mujeres políticamente que tienen ese saber, que no han salido, pero que son unas mujeres muy fuertes. Y yo decía, yo no estoy sola, y empecé a conocer muchas mujeres hermanas indígenas de diferentes pueblos de mi departamento. Igual a mí, desde la Organización Indígena de Antioquia, me enviaban a incidir y a participar en los espacios nacionales con el movimiento nacional, con la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Entonces, llegué a dar a esos espacios nacionales y empecé a conocer dirigentes y empecé a conocer mujeres importantes del país, mujeres indígenas, mujeres no indígenas. Empecé a conocer todo eso. Son muchos los retos y los derechos de las mujeres indígenas que hay que seguir poniendo sobre la mesa, sobre los escenarios. Uno es que exigimos y luchamos la autonomía económica de las mujeres. Cuando la mujer tiene la autonomía económica, la mujer es fuerte, tiene esa fortaleza política y tienes la decisión sobre sí misma, sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. Entonces, esa es una de las luchas. Otro es la eliminación, disminución de las violencias basadas en género, todo tipo de violencia que pasa en nuestras comunidades, y también sensibilizar que hay violencias culturales que tenemos que eliminarlas porque la cultura no puede haberse creado para hacerle daño a las niñas y a las mujeres. Esa es una de las cosas que también exigimos y queremos pues que llegue. Otra de las cosas es toda la parte del cuidado, del autocuidado y de la parte de la espiritualidad. Es simplemente el autocuidado y el cuidado de nosotras las mujeres, de las mujeres ancianas, de las mujeres abuelas, de las mujeres jóvenes, de las mujeres adultas. Entonces, cómo conectarnos, cómo descolonizarnos un poco de todo lo que implicó y significó la colonización. Volver al origen no es llegar como eran nuestros ancestros hace 60, 70 años, no. Volver al origen y descolonizarnos es resignificar nuestro saber, nuestra educación, el rol, el papel de la mujer, ¿cierto? Esa complementariedad del papel de la mujer en la comunidad con el hombre, ese es el reto. El otro reto es documentar, reflexionar todos los casos emblemáticos que han ocurrido en las comunidades indígenas, sean negativos o positivos, porque también hay cosas positivas que creo que también hay que documentarla y ponerlos también como emblemáticos, y cosas dolorosas que también les ha causado a las mujeres por la guerra, no solamente por la cultura, sino por la guerra que ha vivido en nuestro país, nuestros territorios indígenas, el conflicto armado que se ha tenido ahorita, aunque estemos en un proceso de paz, pero usted sabe que un proceso de paz no se hace de la noche a la mañana. Entonces, todo estos trabajos, cómo ponerlos sobre la mesa.
Lo otro, como mujeres indígenas que somos guardianas y cuidadoras de nuestro territorio, toda esa temática hay que también trabajarla, y el empoderamiento y la incidencia participativa de las mujeres en los espacios políticos a nivel nacional e internacional, también está presente todo ese tema. No sé, en estos momentos creo que se me ocurre en eso y resignificar todo la educación propia a través de las ritualidades y de la espiritualidad, porque eso también se ha olvidado. Es lo que nosotros defendemos y exigimos en la Consejería de Mujer y Género, como mujeres indígenas de Antioquia y de Colombia. Entonces escuchémonos, sentémonos. Es momento de tejer la palabra, es momento de cogernos de las manos, es momento de poner esas diferentes voces que creo que tienen las soluciones para muchas discriminaciones, para muchas vulneraciones de las niñas y de las jóvenes de los diferentes territorios de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿qué queremos como mujeres indígenas de Antioquia? Desde la Consejería de Mujer y Género de la organización indígena de este departamento es eso, apoyarnos mutuamente, encontrarnos, vernos en los diferentes continentes, en los diferentes lugares, para poder hacer nuevas construcciones, esas construcciones que la nueva generación espera de nosotras y de que le pintemos. La vida es de colores, tenemos que sabernos escucharnos y tejernos y tener, como lo decimos aquí en Antioquia, la palabra dulce entre las mujeres del mundo, entre las mujeres indígenas, entre las diferentes mujeres de los pueblos. La palabra dulce, mucho corazón bueno, la escucha y tejer. ¿Cuál es la historia real? ¿Qué historia decides escuchar? Las historias tienen el poder de transformar nuestras realidades. Desde Efecto Colibrí estamos convencidas de que el Zeitgeist, que en español se traduce como la calidad del tiempo, nos está pidiendo crear una narrativa en la que utilicemos la innovación social como herramienta para nuestra evolución como raza humana. Soy Ana Amgain y esto es Dear Friend We Listen, una producción de Efecto Colibrí. Un gracias enorme a Marcela González en el guión, Gonzalo Díaz en sonido y Valentina Bertoni en diseño gráfico. Escucha más historias que regeneran en www.efectocolibri.com o escríbeme a ana@efectocolibri.com. Estaré encantada de charlar. Efecto Colibrí, historias que regeneran.